Hola y bienvenidos otra vez. Hoy día vamos a hacer un paseo súper entretenido, muy importante e histórico, por una de las atracciones turísticas más importantes de la ciudad de Yaitse, que se llama las Catacumbas de Yaitse. Esta especie de citadela está ubicada en la parte más alta y central de la ciudad. La historia cuenta que sus orígenes se remontan probablemente al siglo XI-XII. Aquí encontramos una gran cantidad de edificaciones, como un fuerte, una iglesia con su campanario, catacumbas, torres de vigilancia, entre muchos otros. Una de las construcciones más visibles es la antigua iglesia de Santa María, junto a su campanario de San Lucas. Esta antigua iglesia romanesca fue restaurada durante la segunda mitad del siglo XV y transformada al estilo gótico. Durante noviembre de 1461 fue aquí coronado el último rey de Bosnia por los emisarios del Papa. Pero un medio siglo más tarde fue el régimen otomano el que tomó el control de esta región, y en 1528 esta iglesia se transformó en una mezquita, renombrándola como Sultán Suleimán II. Durante este periodo, esta mezquita fue atacada e incendiada en varias oportunidades, sufriendo los daños más importantes en el fuego de 1658. En el fuego final de 1858, solo las paredes de piedra quedaron en pie. No obstante, la mezquita siguió funcionando, siendo utilizada hasta mediados del siglo XIX, donde quedó definitivamente sin uso, quedando hoy en día, como podemos ver, solo sus ruinas. A continuación podemos ver la Torre del Oso, que es una torre de vigilancia, desde donde se resguarda el ingreso a la parte superior del complejo. Debido a su excelente ubicación, desde aquí se puede observar el ingreso a la ciudad desde sus extremos tanto norte como sur. El siguiente edificio es lo que queda de la Casa Burić, uno de los lugares con mayor importancia en la historia reciente de la ciudad de Yaitse, debido a que es uno de los pocos edificios que conserva las formas arquitectónicas antiguas de esta parte de Europa. Esta es una avanzada forma de construcción de 2 pisos con techo de paja, elementos típicos de esta zona. Se desconoce la fecha real de su construcción, pero se supone que fue durante el siglo XVII. Pero la razón de su importancia actual es debido a que en esta casa fueron acomodados durante la Segunda Guerra Mundial y hasta finales de noviembre de 1943 Josip Broz Tito y el Comando Supremo del Ejército Nacional de Liberación, haciendo frente a la invasión nazi y oponiendo una de las resistencias más tenaces que cualquier pueblo o ejército haya jamás hecho en contra del muy superior ejército alemán. Por darse un ejemplo, es el hecho de que Hitler envió personalmente en más de 6 oportunidades a sus mejores agentes para asesinar a Tito, a lo cual Tito respondió en una carta escrita desde su propio puño, una corta pero eficaz respuesta: «Hemos capturado e interrogado ya a 6 de tus asesinos, yo enviaré solo a uno y no fallará». A lo cual Hitler nunca respondió, pero tampoco nunca envió ni un asesino más. Por lo mismo, los invito a informarse y a conocer un poco más acerca de la historia del querido y respetado Josip Broz Tito, uno de los más grandes estrategas y revolucionarios que la historia haya jamás conocido. Si no fuera por Tito y el valeroso pueblo yugoslavo, la guerra habría tenido un desenlace mucho más rápido y sangriento. Pero lamentablemente, y como siempre, la historia la escriben solo algunos y no siempre con la verdad. Finalmente, durante la guerra que sucedió entre 1992 y 1995, donde se separara definitivamente la ex Yugoslavia, el edificio fue completamente destruido. Ya, esta es la entrada a las catacumbas y ahora estamos llegando al lugar más místico que es. Estas catacumbas fueron ordenadas a construir o excavar, digamos, porque están debajo de la tierra, por el conde de Yaitse en el cambio entre el siglo XIV y el siglo XV. El pueblo fue considerado como dentro de un desarrollo cultural y político. Fue probablemente en este mismo tiempo que fue dada la orden de excavar estas catacumbas para servir como mausoleo a la familia ducal. La construcción, la forma de la construcción recuerda una iglesia, o sea, quiere decir que probablemente no era una iglesia. Ya habla de que tiene naves, que tiene un altar y todas esas cosas. Pero más abajo dice algo súper interesante, que en el siglo XIX y en el siglo XX
En el exterior de la piedra fue construido un pórtico para la entrada a las catacumbas. Y hay figuras esculpidas que no están terminadas. Y habla de que hay un caballero que tiene una espada, un casco y una cota de mallas, probablemente. También habla de que digamos, las catacumbas de la Cristo están orientadas de sur a norte, o sea, la entrada está apuntándose al sur y el final de la catacumba está apuntándose al norte. Y también se describe que hay una mujer sosteniendo un símbolo heráldico que probablemente es una flor de lis. Aquí hay una placa que habla acerca de Josip Broz Tito. Aquí está la figura tallada. Ahí se ve el codo doblado, la espada. Bueno, es una gran interpretación de lo que está sucediendo aquí. Para hacer todo esto una escultura cargada a la tierra. Y esto también. Aquí está la mujer que se supone que está sosteniendo la flor de lis. Ah, ahí está la flor de lis. Uy, la media flor de lis, es súper grande. Hace frío acá, es helado. Mucho, o sea, no frío, pero está mucho más fresco que afuera. Es agradable estar aquí, de hecho. Esta es una tumba. Aquí hay como un confesionario, parece. Son otras piezas. Otros cuartos. Pero ¿no será que alguien se habrá sentado aquí? Al lado del altar, y alguien se habrá sentado allá. Y a lo mejor alguien se sentaba allá también. Y otra persona acá. Podríamos decir que son espacios impares. Y que por lo menos se ven 7 espacios donde gente podría haberse sentado. Están comunicados. Aquí hay otro espacio pequeño también. Ahora sí que vamos a la parte subterránea de las catacumbas. Y aquí hay una cruz de algún tipo. Y aquí hay una luna. Aquí hay un sol. La luna está a la izquierda y el sol a la derecha. Dependiendo desde el ángulo. Qué interesante esta pequeña pieza que está justamente a la entrada de este templo y que se dirige justamente hacia el interior de la tierra. Esa fue nuestra visita a las catacumbas. Esto es histórico. Yo diría que hay varias personas que están viendo este video que van a entender un poco qué es lo que está pasando aquí y la importancia de este lugar. Así que qué alegría haber estado acá en realidad. Bueno, estamos ahora en la ciudad de Jajce, la parte más o menos central de Bosnia. Queda aproximadamente a 200 kilómetros de Sarajevo y a 250 kilómetros de la frontera con Croacia también.
Este es un pueblo muy antiguo y estamos justamente ahora, lo que les acabo de mostrar en el video, esto se llama las catacumbas de Yaize. Y en realidad fue un fuerte construido durante el siglo XIII por el rey de Bosnia, que ya existía en esa época, digamos. Y bueno, después en el siglo XIV y XV fue conquistada por el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano, como podemos darnos cuenta, era musulmán, digamos. Era islámico, era un pueblo islámico. Entonces, muchas, pero no todas, las iglesias que habían en este pueblo fueron transformadas en mezquitas. Y eso habla de algo súper interesante que seguiremos elaborando con el tiempo, de la influencia musulmana en Europa no ha sido siempre invasiva, como todos creemos, invasiva totalmente, digamos, o sea, de destruir la otra cultura o de avasallarla y de extirparla, digamos, del lugar. Al contrario, el pueblo musulmán siempre ha respetado las otras culturas, las otras religiones, y obviamente ellos necesitan también su espacio para poder manifestar sus opiniones políticas y religiosas. ¿Qué es una mezquita? Cosas que yo he aprendido durante este último tiempo, los últimos años solamente, y mucha información de la que nosotros no recibimos tan fácilmente en otros continentes o en otros países o en otras culturas que no son musulmanas. Y el hecho de que el pueblo musulmán es un pueblo muy multicultural, es completamente multicultural, o sea, no hay dos pueblos musulmanes que se parezcan en el fondo o que sean similares, tienen una forma de expresarse similar en ciertas cosas, una forma de creencia similar, pero cada uno de ellos respeta las formas de ellos, cuántas oraciones al día o lo que se haga durante una reunión en la mezquita. Y una cosa importante de entender es que, a diferencia de la Iglesia Católica, la mezquita es un centro de reunión social, cultural, político y religioso. No es solamente un centro religioso, como por decirlo así, una iglesia católica. Al contrario, la mezquita es un lugar donde se puede ir a conversar de diferentes temas, obviamente con respeto al silencio, con respeto a las personas que están orando. Pero la mezquita, como fue creada, es un centro, digamos, es un edificio que es religioso, digamos, que es sagrado y que ahí te tienes que lavar antes de entrar y sacarte los zapatos y todo eso. Pero aparte, la mezquita tiene una parte, digamos, una entrada que es como un hall, es como una recepción donde comúnmente hay sombra y agua para lavarse y agua para beber. Y obviamente podemos entender eso, yo con este calor quiero una mezquita en este momento. Y hay que entender que eso es un acto de bienvenida. Si tú vas a una mezquita y necesitas agua, tú puedes pedir agua, aunque tú no seas musulmán. Puedes lavarte incluso, aunque tú no seas musulmán. Y puedes entrar a la mezquita, aunque tú no seas musulmán. Y eso habla de la apertura social. Yaize en este momento es una ciudad con aproximadamente 20.000 o 25.000 habitantes. Era mucho más grande antes de la guerra, hace más de 22 años atrás o 25 años atrás. Y la gente se ha ido, obviamente, mucha gente murió, y uno puede ver alrededor en la ciudad algo que es sumamente notorio y que yo creo que uno puede apreciar la magnitud de la guerra, la cantidad de cementerios. Hay cementerios por todos lados, con pequeñas cruces, con pequeños símbolos religiosos. También hay cementerios musulmanes, hay cementerios católicos, ortodoxos también. Pero tú los ves y están tan condensados, o sea, tú te das cuenta que en algún momento estos cementerios se llenaron prácticamente de inmediato, o sea, en poco tiempo. Y si vas y miras las tumbas y las fechas, justamente, pues muchos de ellos están entre el año 92 y el año 95, las personas que han fallecido, de diferentes edades, niños, mujeres, hombres, adultos mayores, de todo tipo de personas están enterradas en estos cementerios que se notan bastante nuevos. Yo no creo que la mayoría de ellos han estado ahí siempre. Yaize es una ciudad que se caracteriza por el turismo. Es preciosa, es una ciudad rodeada de cerros, son muchos paseos y hay ríos y lagos, y bueno, un lago que queda un poquito más retirado, pero que tienen dos ríos que forman una cascada que les he mostrado, o que les voy a mostrar en el video. Y uno de esos ríos es el río que viene del lago más frío de Bosnia. Entonces el río es sumamente frío y se mezcla con el otro río que es un poquito más cálido, pero si tú te bañas ahí en esta época es increíblemente rico porque es bastante helado, de hecho. Lo que yo he podido recibir como información, he conversado con algunas personas allá afuera,
y que mucha gente se está yendo de la ciudad todavía, permanentemente. Los jóvenes se van a buscar trabajo, adultos con profesiones, por ejemplo, también se van de la ciudad o se van del país. Cuando estuvimos en Sarajevo también escuchamos la misma opinión. Yo también escuché la misma opinión acerca de que la gente se está yendo del país todavía, después de 22 años. Y yo creo que eso habla claramente de cuál es el proceso de las dictaduras o de las guerras, en el fondo, que han sido creadas y manipuladas durante el último medio siglo, digamos. Uno se da claramente cuenta de que aquí las culturas no tienen ningún conflicto, que entre los musulmanes, los ortodoxos y los católicos pueden convivir perfectamente. Y ellos mismos lo dicen, ellos mismos lo aceptan. La ciudad de Yaize se caracteriza por la exportación de silicio y me parece, por lo que escuché, no estoy muy seguro, tengo que leer, informar un poco más, pero parece que esta es la única parte del mundo donde todavía se produce silicio de la manera en que se produce. Y como sabemos, el silicio es parte fundamental de las baterías y de muchas cosas electrónicas. Y el tema está en que el turismo es lo que ha mantenido un poco Yaize durante los últimos años, después de la guerra. Se nota que Yaize todavía sufre los efectos de la guerra y los efectos de la devastación. Hay muchas casas que están siendo reconstruidas todavía permanentemente y que muchas casas que ya están reconstruidas, pero la gran mayoría no. La gran mayoría están perforadas por balas, por bombas, o están los techos derrumbados, o construcciones abandonadas simplemente, que como les voy a mostrar o ha podido ver, las construcciones son comúnmente la base de piedra, digamos, y el resto de la construcción de arriba puede ser un material más ligero, porque justamente si se quema tu casa porque estás haciendo, no sé, una fogata o algo, estás haciendo comida y se te quema la casa, se quema solamente la parte de arriba, puedes reconstruirla, pero no se quema absolutamente toda la casa. Lo que es una forma de construcción muy común en Europa en general. Eso significa que de alguna manera la gente está ocupando la mayor cantidad de sus recursos para poder subsistir y para poder reconstruir. Y eso yo creo que habla muy claramente de qué es el efecto de la guerra, de cuál ha sido el efecto de la guerra y las guerras que están sucediendo hoy en día también, lo mismo que en Afganistán, en Somalia, en Eritrea o en muchas otras partes, en Irán, en Siria. Ese es el efecto de la guerra. El efecto de la guerra es debilitar a la gente, es hacer que la gente tenga que volver a reconstruirse, volver a pararse y de alguna manera volver a partir de la piedra, en el fondo. Y eso es sumamente injusto. Es sumamente injusto porque nosotros no recibimos toda esa información. Nosotros no recibimos la información acerca de que en Bosnia y en Serbia y en Croacia ellos se respetan mutuamente y fueron manipulados como muchos otros pueblos, como muchos otros guerrillas en Latinoamérica o en África, en todas partes, manipulados para batallar unos con otros, como dice la historia. El vendedor de armas vino un día y les dijo a este pueblo, le dijo: oye, ¿sabéis qué? Allá al otro lado hay un pueblo que te quiere venir a atacar, pero yo te puedo vender estas armas, te las puedo arrendar si quieres también. Y eso no era verdad. Y el mismo vendedor de armas fue al otro pueblo y le dijo: oye, ¿sabes qué? Allá al otro lado hay unos hueones que te quieren venir a atacar, tienen armas, así que te van a atacar. Pero yo te puedo prestar estas armas, te las puedo regalar, o te las puedo vender, o arrendar si quieres también. Y después te puedo dar más también. Y así es como han comenzado estas guerras, digamos. Estas guerras han sido preparadas y manipuladas por Estados Unidos y por otras potencias, digamos, bélicas, totalmente bélicas, digamos. Yo creo que hay otros pueblos como el pueblo de Israel, por ejemplo, que no se caracterizan por la paz, no se caracterizan por la comunión ni por el aspecto comunitario, no. Ellos quieren su guerra y quieren su guerra santa, digamos, esa guerra sanguinaria, digamos, que destruye a los otros pueblos. Y eso se nota claramente, y se nota en los carteles, se nota en la gente. Se nota que aquí había una influencia, digamos, israelita terrible, así xenofóbica y destructora de naciones, y destructora de familias, destructora de comunidades, de creencias, de todo. Y lo curioso es que justamente en este país no hay tanta gente judía. ¿Por qué será? Hola, estamos en Croacia, en la ciudad de Split, que es un puerto muy grande, está lleno de embarcaciones gigantescas y lujosas. Allá atrás mío hay un barco gigante desde
de Inglaterra. Jo. Jo, måste lägga fram.